con la propiedad, con 30 artículos. O sea, usted quiere pertenecer a esa comisión para defender esos 29 artículos. Pero más que eso, Checho, esta es una comisión, la que estoy yo en este momento, es una comisión transitoria que dura 30 días. Y a los 30 días nosotros vamos a tener que entregar un resultado, un informe, que va a iluminar el resto del trabajo que vamos a hacer para adelante. Yo estoy en esta etapa. Y este es un adelanto de sintonía, como diría alguien, digamos. Yo te puedo informar que mi intención, mi idea, es que una vez terminada esta primera etapa, donde yo ponga la defensa de estas cosas, de la familia, de la libertad de culto, de la libertad de enseñanza. La defensa de la libertad, básicamente. La defensa de los 27 de los 30 artículos que tiene la convención que firmamos. Ese es el documento, esos son los 10 mandamientos. A eso estoy abocado en este momento. Cuando terminemos y hagamos el informe, yo ten la certeza de que yo voy a buscar el participar en una etapa donde pueda seguir entregando mi experiencia, más en el área política, porque esta se ha transformado mucho en un área ideológica. Tenemos más preguntas del público. Usted también puede mandar sus preguntas con el video, con el código QR ahí abajo a la derecha, en la parte inferior, con el teléfono, y ahí lo manda directamente al WhatsApp y hace un video selfie y nos hace una pregunta para nuestro invitado. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas noches. Saludar y felicitar por el programa. Le quisiera preguntar a don Jorge Arencibia si él cree que el tema 73 y el gobierno militar ya está cerrado, o faltaría que dijesen alguna información sobre algún detenido desaparecido que lamentablemente sus familias están esperando encontrar sus restos, para que realmente podamos cerrar este proceso de la historia de Chile. Es una cosa. Fíjate que es muy interesante la pregunta, porque me lleva a dar una información que hay mucha gente que no tiene. Pero cuando yo fui comandante y jefe de la Armada, fui el impulsor de lo que se llamó la mesa de diálogo. Mesa de diálogo, sí. Y la mesa de diálogo la trabajamos junto con el ministro Pérez Lloma, y se armó y se sacó una ley especial y se hizo todo un esfuerzo tendiente a encontrar restos de detenidos desaparecidos. Ese es un hecho de la causa, o sea, eso está registrado en la historia del proceso. Y por lo tanto, si me preguntan ahora, a estas alturas, si yo creo que es posible que se encuentre algo, yo creo que sería algo fortuito. Porque si el esfuerzo institucional que hicimos para encontrar algo fue bastante pobre, muy modesto, no se encontró más, no hubo gente que estuviera en el ánimo de expresar o de decir o de transmitir, pese a que estaban cubiertas todas las protecciones individuales. Y no logramos un gran resultado. A estas alturas, pensar que se fuera a descubrir algo... Pero usted puede dar fe que a nivel de alta institución esa información no está. Ah, no. Eso es lo que quiero saber, porque me imagino puede haber sido que algún miembro de cualquier organismo de inteligencia, qué sé yo, hizo desaparecer a alguien, no sé, un cuerpo lo tiró por ahí, y esa persona muere con esa información. Pero esa información no llega a los altos niveles, no está en alguna parte guardada. No, yo sabría. Pues, imagínate que yo estuve 4 años de comandante en jefe. ¿Quién me iba a negar información al respecto? O sea, cuando armamos la mesa de diálogo, se designó a un almirante para que se sentara en la mesa de diálogo y participara en este proceso. Yo puse a un hombre de mi absoluta confianza. O sea, esto no fue una maniobra. Ahora, si le quieren dar el sentido de que no, lo del almirante, que es un político y la cuestión, y entonces hizo una maniobra, no, perdónenme. Para terminar con el tema de Pinochet, porque tengo que hacerle la pregunta. ¿Qué opinión tiene usted del general Pinochet y su relación con las violaciones a los derechos humanos? Es muy difícil la pregunta, porque yo al general Pinochet que conozco, no lo vi ni dirigiendo, ni dando instrucciones, ni participando en eventuales violaciones a los derechos humanos.
Seguramente a él le deben haber llegado informaciones de inteligencia que decían una cosa o la otra, pero eso estaba lejos del campo de una edecán. Alguien en una oportunidad me hizo ver que el general, cuando le habían contado el hecho de la muerte del general Prats en Buenos Aires, había un subsecretario que estaba adentro y dice, y el general se demudó. Eso me lo contó un subsecretario. O sea, la reacción de él cuando le dijeron que había muerto su antecesor, asesinado en Buenos Aires, la reacción del general fue realmente de demudarse. Es de tercera persona me llega esa información. Me hace pensar... Pero usted almirante, perdone, yo me cargan estos temas porque yo creo que hay que mirar para adelante, pero es un tema que está vigente hoy día. ¿Usted cree que el asesinato del general Prat, el asesinato de Orlando Letelier, realmente fueron asesinatos hechos por los organismos de inteligencia sin el consentimiento de la más alta autoridad que era el general Pinochet? Yo creo que sí. Por lo que cuento de la reacción del general cuando le dicen que el general Prats había muerto, yo doy fe de que esa persona que estaba con él sale afuera y dice, en realidad es impresionante. O sea, fue un... imagínate que a mí me matan al almirante Martínez, porque era el que mi antecesor, digamos, una persona en la cual yo quería, había desarrollado toda una vida con él. Indudablemente que para el general Pinochet este fue un golpe muy grande. Entonces, estos organismos de inteligencia, estos procesos de inteligencia, puede que de repente caigan en excesos que están al margen de la información o de la voluntad o de la autorización del general Pinochet. No me imagino al general Pinochet, y se los digo de todo corazón, no me imagino al general Pinochet dando una orden o una autorización para que asesinen al general Prats y a su señora, por favor. Eso es como... no sé, no me lo imagino. Bueno, su relación con el general Pinochet está clara, digamos, era decán, no necesariamente usted tiene que estar informado de todos los aspectos de inteligencia, sin embargo, a la luz del tiempo y la información que ha salido, los resultados judiciales que han habido, el mismo caso Rick. ¿Qué le pasó a usted con el caso Rick cuando se informa lo que le pasó a mucha gente que apoyaba a Pinochet, que decía, bueno, a lo mejor los crímenes y todo eso fueron en un contexto de una guerra sucia contra el terrorismo, pero ya el caso Rick, que haya, ¿cómo que se llama?, robado o no plata. ¿Qué le pasa a un general que ha trabajado con él cuando se entera de esa información? Mira, a mí me tocó participar en un programa de televisión, me acuerdo, creo que era senador yo en ese momento, cuando se destapó este tema definido como el caso Rix. Y tuvimos una conversación ahí con otros personajes. Y yo decía, bueno, lo primero que hay que hacer es definir bien y despejar bien todas las variables que hay de este caso. Es decir, la justicia tiene que entrar, tiene que averiguar, tiene que investigar la justicia y los sistemas de información económica del país, digamos, para llegar a decir, este señor hizo tal cosa. Entiendo que esto terminó... como en tablas, te diría yo. O sea, no tengo un conocimiento en este momento, pero no terminó en condena. O sea, algo así tengo entendido yo también. No lo tengo muy claro, porque que al principio era como el juicio mediático, después sí, claro, la condena final no salió una condena clara de que efectivamente hubo malversación. Pero yo quiero hacer una pregunta, porque ya tenemos al siguiente invitado en el Zoom. ¿Usted está en la convención, mi almirante, para defender la Constitución de Pinochet? No, yo estoy en la convención para que la Constitución que vaya a reemplazar la del año 1980, que ha tenido todas las modificaciones que lo conocemos, sea una Constitución, mira lo que te voy a decir, Checho, que mire al futuro.
nosotros tenemos que tener una constitución, una carta fundamental, una estructura de país que sea capaz de enfrentar, por ejemplo, el cambio climático, con el impacto que va a tener, impacto social, económico, de toda índole. Y la revolución tecnológica. Espérate, es que el segundo punto era la revolución tecnológica. Sí. O sea, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Ah? Tú dices el trabajo... Le voy a hacer la misma pregunta a nuestro próximo invitado, pero al revés. Él está en la constituyente para eliminar la constitución de Pinochet. ¿Cómo está, abogado Fernando Atria? Gracias por aceptar nuestra invitación a Café Cargado. Hola, buenas noches. Buenas noches a ambos. Fernando, un gusto estar aquí. Te hago la misma pregunta que le hice al almirante al revés. ¿Tú estás por cambiar totalmente la constitución de Pinochet, como la llamas tú? ¿No tiene nada rescatable esta constitución? Tú como constitucionalista, ¿hay puntos que va a haber que dejarlo porque son denominador común de cualquier constitución? Esa es la primera pregunta que te hago. Bueno, si tú me preguntas por el texto constitucional, ese texto refleja una serie de cosas. Las decisiones que se tomaron en 1980 también contiene textos recibidos de la tradición constitucional chilena. Entonces, en términos del texto, lo probable es que haya partes del texto que puedan ser reutilizados en la nueva Constitución. En términos de, si uno piensa la Constitución, sin embargo, como un conjunto de decisiones fundamentales sobre la política, que eso es, creo yo, una Constitución, bueno, yo diría, las decisiones que distinguen a la Constitución de 1980 son decisiones que deben ser cambiadas, sí. Perdón, que justo tuve una interferencia ahí en el oído cuando me estabas hablando. ¿Qué es lo fundamental que tú crees que esta Constitución tiene? Tú fuiste uno de los principales promotores del cambio constitucional y por lo que me he enterado, no estás con estas locuras que están cometiendo algunos ahí, no has estado fuera de todas las polémicas, estás más bien concentrado en hacer el trabajo de lo que se le ha pedido a la ciudadanía, a los constituyentes. Ha habido mucho desvío de temas. Entonces mi pregunta va al fondo. ¿Qué es lo que tiene esa Constitución del 80? Porque también se podría dar otra mirada. La Constitución del 80 fue una Constitución que permitió un desarrollo innegable del país. El país hoy día es distinto al país, aunque haya una serie de desigualdades y cosas por corregir. El país que se desarrolló con esta Constitución, nunca en la historia de Chile había tenido el país un desarrollo como ese. Entonces, tan mala no era la Constitución. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene tan malo esta Constitución que para ti ha sido fundamental para poder seguir avanzando, cambiar la Constitución? No sé si me entendiste la pregunta o... Sí, claro. Primero que nada, no sé cuáles son esas, entre comillas, locuras a las cuales tú te refieres, así que no me pronuncio respecto de ellas. No sé, como ofertas de cambiar el himno nacional o la bandera o cosas que la verdad que no está en la mente de la mayoría de los chilenos que eligieron la constituyente, a eso me refiero. Bueno, en la Convención Constitucional van a surgir una serie de ideas, algunas de esas ideas van a ser aceptadas, otras no, pero ahora estamos en una etapa más bien de instalación, por lo tanto, eso habrá que verlo en su momento. Yo creo que es importante reflexionar qué pasó con la Constitución de 1980, porque yo creo que a estas alturas, la verdad es que, bueno, la verdad es que yo creo que ya estamos pasado el punto en que tenemos que discutir por referencia a la Constitución de 1980. Hubo un plebiscito en que el 80% de quienes votaron dijeron que querían una Constitución nueva. Yo creo que es un hecho que la Constitución terminó produciendo una deslegitimación de la política institucional como no habíamos conocido por un largo tiempo. O sea, hoy día la institucionalidad política es una institucionalidad que está con sus índices de legitimidad por el suelo. Y yo creo que eso ya, a estas alturas, después del plebiscito, después de
del estallido, el plebiscito, la elección del 16 de mayo, yo creo que es una cuestión que está, yo supongo, bastante clara. Y a mi juicio eso sí tiene que ver con lo que constituye el núcleo de la Constitución de 1980, no cada pedazo del texto, ¿no? Sino el núcleo. Y el núcleo de la Constitución de 1980 era configurar una política que no pudiera tomar decisiones transformadoras. Para eso fue creada la Constitución, para asegurar que el modelo decidido en la dictadura no iba a ser transformado en democracia. Y eso creó una política institucional incapaz de procesar demandas sociales de transformación. Yo creo que, por lo menos en mi opinión, por lo menos desde el año 2006, el año 2006 fue la irrupción del primer movimiento estudiantil, el movimiento que la prensa llamó Pingüino, que irrumpió con una fuerza suficiente para cambiar la agenda política, ¿no? Cambió la agenda política del gobierno de Bachelet, puso a la educación en el centro, etc. Y desde entonces ha venido habiendo una demanda de transformación fundamentalmente vinculada a materia de derechos sociales, salud, educación, seguridad social. Y esa demanda ha sido, la institucionalidad política no ha sido capaz de procesar esa demanda. Y eso lo que fue produciendo fue una deslegitimación de esa institucionalidad. Y la razón por la cual esa institucionalidad no podía procesarla, creo yo, está directamente vinculada a la Constitución, porque la Constitución fue hecha para no poder tomar decisiones transformadoras. Y entonces nos habíamos acostumbrado a una política en que las cosas se discutían por años. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre la transformación del sistema de pensiones? ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre la necesidad de refundar o reformar sustantivamente Carabineros? ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre descentralización? Uno mira todos esos temas gordos y uno dice, hay algo en la forma política que teníamos que hace que no se pueda avanzar en esas materias. Y yo creo que ese algo es el diseño constitucional. Está claro tu punto. Aprovechando que está el almirante Arancibia aquí, ¿cuál ha sido la postura de los integrantes del Frente Amplio en la convención respecto a la participación justamente del almirante Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, la convencional Giovanna Roa hizo una presentación en la convención que era bien crítica de la participación del convencional Arancibia en esa comisión. Y yo tiendo a estar de acuerdo, lo cual no quiere decir... por supuesto, todo convencional que satisfaga las condiciones de haber reunido 8 patrocinios tiene derecho a estar en la comisión. Esas son las reglas que tiene la convención y quien las satisfaga tiene que estar ahí. Ahora, yo habría pensado que desde el punto de vista de lo que significa una persona u otra, patrocinar precisamente al exalmirante Arancibia para esa comisión en particular, es un gesto de poca... es un gesto más bien provocador. Eso no impugna, en mi opinión, el hecho de que si tuvo los patrocinios requeridos, él puede estar en esa comisión, pero por supuesto el significado de que la derecha lo haya patrocinado a él, pudiendo patrocinar otro de los miembros de su bancada, es un hecho a ser interpretado, ¿no? Que los demás podemos decir, bueno, esto significa algo, esto quiere decir algo, con esto quieren enviar ellos un mensaje. Y yo creo que dadas las opiniones que el almirante tiene y que algunas de las cuales yo alcancé a escuchar al final, es un significado bastante claro. Almirante, tiene la palabra usted. No, hay varias cosas. Yo le tengo un profundo respeto a don Fernando Atria, digamos, un hombre serio. Le tengo mucho respeto en sus opiniones. Hay un tema que me gustaría yo, como respuesta a él, yo entré a esto con 81 años. Entré como independiente en un sector político, sí, pero con 81 años independiente. Usted comprenderá, don Fernando, que yo no voy a ser parte de una maniobra o de una señal o de una forma de inquietar a alguien por participar en la Comisión de Derechos Humanos. Lo hice por convicción y consecuencia, una frase que yo siempre repito. ¿Y por qué lo hice?
Porque dejando al lado el tema de los derechos humanos en Chile, normalmente nosotros nos referimos a la violación de los derechos humanos, al maltrato a las personas, a la violencia. No, los derechos humanos para mí son los que están en la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que son 30 artículos. Ese para mí, don Fernando, son los 10 mandamientos. Los 30 artículos que hay ahí. En esos 30 artículos, y usted lo sabe perfectamente, el artículo 5 es el que habla de las torturas, de la violencia, El resto, lo que a mí me interesa y me preocupa, la familia, la educación, el derecho a propiedad, me interesaba particularmente estar en esa. A mí me interesaba, no soy parte de una maniobra, no habría aceptado ser parte de una maniobra porque lo encuentro absurdo si alguien piensa eso, pero ciertamente yo tenía incentivos que tienen que ver con una preocupación personal que tengo con 27 de los 30 artículos que hay ahí que me interesaría de alguna manera plantearlo, defenderlo y poner mi posición. Perdón, es que el limitar esto al tema de los derechos humanos, violaciones, me parece que es una reducción muy grande. Fernando, tu derecho a réplica ahí. Sí, yo querría decir que mi comentario en ningún sentido pretende atribuirle a él, a usted, almirante, designios en ese sentido. No, pero para estar en la comisión no bastaba que usted quisiera estar en la comisión. Para estar en la comisión usted necesitaba 8 patrocinios de otros convencionales que tuvieron que llegar a la conclusión de que es una buena idea enviar a la Comisión de Derechos Humanos a alguien que, como usted lo ha dicho, yo se lo escuché ahora, ¿no? Que todavía habla de excesos de los organismos de inteligencia, de que, por supuesto, cosas como el asesinato de Letelier o del general Prats y su señora no pueden haber sido pensados, no pueden haber sido planificados desde vinculados a Pinochet, etc. Eso a estas alturas es adoptar una posición de negación de lo que ocurre. Negación no de los hechos, negación del contenido político de esos hechos. Y entonces usted me dice, por supuesto, usted podrá, digamos, usted tiene derecho a tener sus opiniones, por supuesto. Lo que yo creo que, por lo mismo, todos los demás tenemos el derecho a interpretar es qué significa el hecho de que la derecha haya decidido, en el sentido de que hayan acordado que los 8 patrocinios iban a ir para usted, o esos 8 patrocinios iban a ir para usted, a una persona que en este tema, que tiene la historia y la peculiaridad que todos conocemos, hayan decidido que la persona adecuada era una persona que sostenía opiniones como la suya. Y ese hecho también está, por supuesto, yo no veo por qué no, abierto a que todos los demás lo interpretemos. Y en ese sentido, esa decisión es una decisión, yo no le llamo una conspiración, no, es una decisión que se tomó públicamente, porque los patrocinios están ahí, y que yo creo que tiene una dimensión de provocación, no en el sentido suyo, no estoy diciendo que usted provoque, estoy diciendo que esa decisión es una decisión, en términos de la historia del tema, que tiene esa dimensión. Fernando, te quiero hacer una pregunta. En el tema del Parlamento, del Senado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, también se nombró a una persona cuestionada, como es el senador Alejandro Navarro, que se ha declarado como soldado de Maduro. ¿Te parece también en ese caso una provocación o en ese caso lo justifica? O sea, a mí me parece harto menos de una provocación, porque una cosa son opiniones que uno tiene sobre cosas que han ocurrido en otros países, y yo creo que hay una diferencia con lo que ocurrió en Chile, con lo que chilenos hicieron a chilenos. Yo creo que esa distinción es una distinción que no se puede ignorar. ¿No te parece a ti que es razonable que por supuesto, podremos tener opiniones sobre qué significa lo que tú opinas o lo que alguien opina sobre lo que pasa en otros países? Y eso por supuesto que es relevante, no estoy diciendo que sea irrelevante. Pero yo haría una distinción entre eso y los posicionamientos que cada uno tiene respecto de lo que chilenos y chilenas hicieron a chilenos y chilenas. Yo creo que hay una diferencia importante. No, a mí no me parece, pero bueno, son opiniones. Afortunadamente todavía somos un país libre y podemos opinar distinto y respetándonos, opinando distinto. Yo
Yo creo que hoy día uno de los principales dictadores en Latinoamérica es Maduro. Lo vemos todos los días, hoy día con la internet. Antiguamente tú no te informabas, pero hoy día te llegan videos, te muestras cómo desaparece gente, cómo los adversarios políticos los metes presos, y una persona se declara soldado de ese personaje. Además dice que hay una democracia en Venezuela. Yo creo que... Bueno, yo personalmente no llamaría democracia a Venezuela. Yo sí lo llamaría una dictadura. Sí, pero en el caso de él, en el caso de él justifica su presencia, porque la ley le permite ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pero en el caso de una persona de derecha, la ley también le permite. Ha demostrado que él incluso encabezó la comisión de ¿cómo que se llama? La mesa de diálogo, digamos, mientras fue comandante en jefe, pero en ese caso hay una señal política mala. Eso es lo que bueno, es que yo puedo estar de acuerdo contigo, y se lo dije al almirante. A mí me hubiera gustado que perteneciera a otra comisión y no a la de derechos humanos. Yo puedo estar de acuerdo contigo. Bueno, entonces estamos de acuerdo. No, sí, pero la consecuencia no estoy de acuerdo. Es que no estamos de acuerdo en la consecuencia. ¿Por qué para un lado no se justifica y una señal política, y para el otro lado es mucho menos señal política? Es que eso es como cuando los comunistas levantan la bandera de los derechos humanos cuando han sido los principales violadores de derechos humanos en todo el mundo. Entonces, porque no han sido los principales violadores de derechos humanos en Chile. Y entonces, claro, por supuesto que podremos tener latas discusiones sobre, por ejemplo, el caso Venezuela, el caso Cuba, el caso China, etcétera, pero una cosa, yo creo que hay una distinción que es bastante clara. Una cosa son las opiniones que tengamos sobre lo que ocurre en otros países, y por supuesto, con esto no estoy diciendo que esas opiniones no estén sujetas a crítica o que no podamos nosotros sacar nuestras conclusiones de cuáles son las opiniones de otros sobre esos otros procesos, está bien. Pero yo creo que en el caso de los derechos humanos no estamos opinando acerca de lo que ocurre en otros países. No estamos tomando en cuenta cómo se gobierna China y cuáles son nuestras relaciones comerciales con China. No, en el caso de los derechos, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, estamos hablando de una cuestión que fue especialmente traumática en la historia chilena y reciente. Entonces, a mi juicio, ahí hay una diferencia razonable que hacer. Sí, bueno, sí, diga. No, me gustaría hacer una precisión, porque queda en el aire, sigue quedando en el aire como que esta es la maniobra hecha por la derecha. Yo quiero decirle a don Fernando, por favor, créame, que conmigo, a esta altura, a esta edad mía, el que yo sea parte de una maniobra de la derecha para ponerme en esto y generar una situación compleja, no podía estar más equivocado. El que piensa así. Perdón, don Fernando, déjeme terminar. Lo que quiero precisarle, digamos, es que si yo he querido participar en esta primera etapa, porque lo estoy diciendo, en esta primera etapa de la Comisión de Derechos Humanos, es por la dimensión que tiene el tema de los derechos humanos, si tiene que ver con la familia, con la educación, con los 1000 temas. En eso yo quiero hacer un aporte en esta primera etapa, don Fernando. Si vamos a centrarnos en el capítulo 5, como le decía yo recién a Checho, bueno, hagamos todo un programa respecto al capítulo 5. No es la razón por la cual yo, Patricio Arancibia, Jorge Arancibia, le pidió a los miembros de su sector, de la centro derecha, que me dieran los patrocinios para poder estar en esta comisión. Ese es el incentivo que yo tuve para estar en la comisión. No es un incentivo de crear una situación compleja. Sería absurdo a esta altura de mi vida estar yo haciendo una cosa como esa, don Fernando. Oiga, almirante, perdone, ya estamos conversando aquí, va a tener la palabra Fernando también. Usted en el juego del sí y el no me dijo que pareciera ser que algo sistémico, ¿no es cierto? Que esto viene como una orden de arriba, que el Estado da la orden de que las policías o las Fuerzas Armadas o los que tienen la potestad de las armas salgan a violar los derechos humanos del resto de los chilenos.
¿Pasó eso en Chile? No, perdón. Es que aquí hay dos cosas. Primero que nada, digamos, cuando se dice que es el Estado el gran responsable de esto, es porque el Estado es el que ha firmado todos los convenios, todos los acuerdos, es el que asumió la responsabilidad de que los derechos humanos se respeten. Estos 30 que digo yo, deben ser respetados. ¿Y quién es el que hace que se respeten? El Estado. Entonces, tenemos, por ejemplo, y te lo grafico, el derecho a la libre expresión de una marcha o de un sistema que quieren expresarse y de reunirse y de hacer una expresión pacífica de una cierta situación, tienen todo el derecho del mundo. Pero hay otro derecho del otro grupo de gente que no quiere hacer la manifestación pacífica, que quiere estar en su casa, que quiere ir a un lugar y quiere transitar libremente y que no le impidan o lo hagan bajar del auto y bailar y hacer esto. Entonces, cuando tú tienes dos grupos que tienen derechos humanos, los dos, de la misma naturaleza y de la misma estatura, unos a expresarse pacíficamente y los otros a no expresarse, pero movilizarse y hacer su vida normal, el que está entre medio para que esta cosa funcione es el Estado, el gobierno en particular y las fuerzas policiales en específico. ¿Me entiendes tú? Pero ahora, si estos se pronuncian pacíficamente y esto no hay ningún problema. Ahora, cuando alrededor de esto surge o nace o aparte de esto una expresión violenta, la fuerza policial en el uso legítimo de la fuerza, del empleo de las fuerzas, tiene que salir a actuar para proteger a estos otros. Sí, pero usted me dijo que se habían violado los derechos humanos. Ahora pareciera ser que me está diciendo que están en pleno derecho. Pero te estoy diciendo que se violaron los derechos humanos porque no fueron resguardados los derechos humanos y le quemaron los kioscos de revistas y le quemaron está mirando desde el punto de vista de las víctimas. Pero es que te lo quiero poner de ese lado que nadie lo mira, pues. Si todos miran este lado. Fernando, ¿tu opinión al respecto? No, yo creo que hubo violación a los derechos humanos, en particular en la manera en que actuaron las fuerzas de seguridad, Carabineros. No creo que haya sido un plan diseñado desde arriba. Vamos a salir a violar derechos humanos. No, yo creo que lo que ocurrió fue que hubo formas de represión que eran exageradas y desproporcionadas. Ahí están todas las personas con trauma ocular, etc. Y que eso califica como violación a los derechos humanos. Ahora, Fernando, y ahí creo yo hay una responsabilidad por la manera en que se condujo la operación de Carabineros, que es una responsabilidad que es así, escala a través del sistema político. Esa es una responsabilidad que le corresponde al ministro del Interior y le corresponde en definitiva al presidente de la República, que para eso está. No porque haya tomado una decisión de hacer tal o cual cosa, sino porque lo que hace Carabineros cuando se enfrenta a demostraciones políticas es algo que es responsabilidad del ministro del Interior primero y del presidente de la República. Compartiendo tu opinión, y la he escuchado en todos los políticos, porque todos los políticos dicen lo mismo, o sea, aquí los protocolos, yo les pregunto lo siguiente: si yo tengo que enfrentar a hordas de personas que me atacan con unos camotes de este porte, que si me pegan de lleno en la cabeza me pueden matar, si me tiran una bomba molotov, que es la peor forma de morir quemado. De hecho, muchos carabineros fueron quemados, 2 carabineras fueron quemadas. Y yo te pregunto, ¿qué forma de represión puedes hacer de tal modo de no vayas a violar los derechos humanos de esta pobre persona que te acaba de tirar una bomba molotov? Entiendo perfectamente que si una persona está en una micro, esperando la micro, y va pasando por ahí y le llega un balín en el ojo, por supuesto que hay un descriterio, una falta de... Pero no es la mayoría de los casos. Sabemos perfectamente que la mayoría de los casos era gente que estaba metida en el combate. Lo hemos visto reiteradamente en video, hemos visto como atacan a un carabinero que empujó a un joven por el puente. Resulta que al final la última versión es que no lo empujó, que se cayó, pero ya al carabinero lo condenamos. Entonces, yo te pregunto honestamente, con una mano en el corazón, Fernando, ¿cómo controlas, cómo reprimes actos de violencia de ese tipo sin pasar a llevar los derechos humanos? Bueno, yo diría que esa es una condición básica de un sistema democrático, que el control del orden público supone no pasar a llevar, como dices tú, derechos humanos.
O sea, ¿cómo se hace? Bueno, eso es una cuestión que tiene que ser fijada. Está bien, yo no soy experto en estas cuestiones, yo no soy un experto en seguridad, hay gente que se dedica a esto, hay experiencias en otros países y en Chile, etc. Pero creo que el resultado habla por sí solo. Fernando, no hay ningún experto que tenga un método para reprimir sin la fuerza. Sí, pero sí, obvio. No, pero que no se trata de reprimir o no reprimir sin la fuerza, se trata del modo en que se ejerce eso y las consecuencias que se siguen de eso. O sea, yo creo que uno no puede simplemente decir, mire, había manifestaciones, por lo tanto había, como tú dices, combates, y por consiguiente el hecho de que haya habido una enorme cantidad de personas con trauma ocular, lo cual, y que tengamos señales de que disparaban no al suelo, ni abajo, sino al cuerpo, y eso, bueno, eso son simplemente las consecuencias de que haya habido combate. No, yo creo que que es perfectamente razonable en un sistema democrático tener una expectativa de comportamiento de las fuerzas de seguridad que no tienen esas consecuencias. Oye, Fernando, antes de agradecerte el tiempo que hemos estado conversando contigo, me gustaría conocer un poquito, ya que está el almirante aquí, tu opinión con respecto al futuro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en esta nueva Constitución. Porque hay algunos que incluso he escuchado decir yo que no se necesitan Fuerzas Armadas, que no estamos en guerra con nadie y que no se necesitan Fuerzas Armadas, que hay que terminar con las pensiones, las Fuerzas Armadas, hay una suerte de odiosidad política con respecto a las Fuerzas Armadas y Carabineros, que son instituciones permanentes del Estado, que tuvieron su participación política, pero ya desde la vuelta a la democracia han pasado 40 años. Entonces, me gustaría conocer, ya que está el almirante aquí, ¿cuál es tu posición? ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas y Carabineros en esta nueva Constitución, según tu parecer? Yo diría que tiene que seguir habiendo Fuerzas Armadas, que tiene que haber fuerzas policiales. Yo creo que Carabineros necesita ser refundado. Mira, yo hace 2 años, creo que fue el 2018, yo escuché a José Miguel Insulza, que no es cualquier persona, ¿no? Era llamado el Panzer, ¿no? Un Panzer, ustedes lo saben, es un tanque, ¿no? Al quien llaman el tanque es alguien que consigue su objetivo, que tiene decisión, etc. Decir, desde 1990 las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solas. Y yo creo que eso también es parte de lo que hablábamos al principio sobre la Constitución, etc. A mi juicio, la nueva Constitución, por supuesto, no debería eliminar las Fuerzas Armadas, pero sí debería someterlas a control civil efectivo. Y eso significa, en buena parte, en mi opinión, yo entiendo que hay opiniones distintas aquí, en mi opinión, desconstitucionalizar a las Fuerzas Armadas. Hay ciertas cuestiones fundamentales que tienen que estar en la Constitución, como el estatuto, como su subordinación al poder civil, su carácter de no deliberante y obediente, etc. Pero el resto, creo yo, debe estar fuera de la Constitución, de modo tal que la política democrática pueda efectivamente asumir el control de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden, o sea, deben, creo yo, en un sistema democrático, las Fuerzas Armadas deben efectivamente estar sometidas al poder civil. Y yo creo que, en general, su régimen, salvaguardado primero por la Constitución y también por leyes orgánicas constitucionales, ha sido un régimen que lo que ha hecho en los hechos ha sido separarlas de eso. Y entonces deben estar sujetas al gobierno, al control civil, de una manera eficaz. Y además, diría yo, cosas como deben tener un régimen de pensiones, que es el mismo que tienen todos los chilenos. Qué bueno. Pero a ver, varias cosas. Yo puedo estar de acuerdo que a lo mejor ha habido una falta de control en el tema Luca por parte de la civilidad mayor, por los casos que hemos visto, pero no entiendo de dónde las Fuerzas Armadas no están sujetas al poder civil. ¿A dónde sientes tú que se mandan solas? No, yo no he visto eso. He visto que han tenido mucha independencia en el tema de presupuesto, a lo mejor, que ha permitido que algunos delincuentes al interior de las Fuerzas Armadas, porque yo los llamo así, son delincuentes, el que roba es un delincuente y mancha toda una institución, y en eso yo no me equivoco, o sea, todo el peso de la ley pasa gente, pero Carabineros de Chile son 60.000 personas y los que están siendo enjuiciados son 100 personas, entonces
Ese es mi punto. Antes de despedir a Fernando, derecho a réplica, usted como ex comandante en jefe. No, fantástico. Yo le diría a don Fernando, digamos, yo le haría una pregunta a los expresidentes de la República. A todos los expresidentes de la República se han sentido que no tenían el control de las Fuerzas Armadas. Esa sería la primera pregunta, porque como se dijo aquí que parece que nos mandábamos solos y que hacíamos cosas por nuestra cuenta, y nosotros tenemos, gracias a Dios, una planificación, fíjate, te voy a decir, una planificación a 10 años plazo, porque así tenemos que ver nosotros el horizonte de cómo va a modificarse técnicamente el sistema. Tenemos después una planificación a 4 años, que es la que corresponde al comandante en jefe que está en este. Y tenemos una planificación anual, que la cumplimos al pie de la letra, financiada, armada, preparada. Perdón, lo que pasa es que tenemos que cumplir con ciertos tiempos. Quiero preguntarle a Fernando si tiene tiempo quedarse un rato más con nosotros. Un ratito más, sí. ¿Se te puede quedar un rato más? Entonces vamos... Sí, me puedo quedar un rato más. Me gustaría decir algo más sobre esto, así que continúe el almirante y después... Sí. Ya, entonces vamos a seguir. Entonces las Fuerzas Armadas tienen una planificación, como te digo, a 10 años, a 4 años y anual. El plan anual de actividades de la Armada establece exactamente qué es lo que va a hacer la institución ese año, cuánto va a gastar en eso que va a hacer. Y es un plan que ha funcionado perfecto. No me convenza a mí, convenza a Fernando Atres. Bueno, yo lo tengo claro. No, me imagino que no es a Fernando Atres. Lo que importa es la gente que nos está escuchando, que sepa que esta cuestión está perfectamente planificada. Está autorizada por el Ministerio de Defensa, está obedeciendo. Hay una cosa que te voy a decir que ya es más técnica, pero se hace una apreciación global político-estratégica, que es la que define las posibilidades de conflicto. Fíjate lo que te estoy hablando. Ese es un trabajo técnico-profesional, en que se dice, existen estas posibilidades, y de acuerdo a esas posibilidades que se le presentan al presidente de la República, y que él la firma, yo tengo la firma del presidente Frey cuando se le presentó en su oportunidad, yo era jefe de Estado Mayor de la Defensa, él tiene la firma, ahí se orienta después todas las inversiones, los gastos y el desarrollo de las Fuerzas Armadas. Sí, por favor. Por eso que a mí me llama la atención cuando escucho eso de que se han mandado solas. ¿Pero de dónde? Puede ser que en el gobierno de Elwin, que todavía está el general Pinochet, fue más difícil, pero después de eso ya prácticamente los presidentes definitivamente nombraban los comandantes en jefe, mandaban y todo lo demás. Tenemos el café cruzado. Fernando, te vamos a dar la palabra al tiro. Déjame hacer el café cruzado con el invitado que sigue para el almirante Arancibia. Seguimos después contigo. A ver, vamos con este video. Almirante, usted ha dado muchas peleas. Es la persona mayor de la convención. Tiene mucha experiencia. Y la pregunta es, se pasan malos ratos y está pasando esta semana malos ratos. ¿Qué lo motivó? ¿Se arrepiente? ¿Está contento? Porque muchos ven que ahí lo que pasa es harta pelea y nada. Pues decirle, almirante, usted tiene una trayectoria larga y a su edad decirle, está dando una pelea importante, pero la pregunta es si se arrepiente, ¿está contento? Gracias por la pregunta. No estoy contento, pero no me arrepiento. Porque el compromiso mío, la verdad de las cosas, es que apunta a algo de lo que hemos ido expresando durante esta reunión. Yo digo, yo quisiera pensar y quisiera ser parte de una constitución que mirara al futuro, que viera el tema del cambio climático, cómo nos va a impactar, cómo le va a impactar a la familia, a la gente, el adelanto tecnológico. O sea, no nos quedemos entrampados en el pasado, sino que empecemos de repente. Estoy muy contento de ver la composición de los 155 electores, variada, realmente muy notable, y he visto un gran entusiasmo y compromiso por parte de ellos para ir avanzando desde distintas perspectivas. Tienen distintas preparaciones, distintos orígenes, distintas inquietudes. Pero realmente yo tengo que reconocer que el producto que se ha ido, o sea, la gente que se eligió para esto, debiera darle una buena respuesta al país, digamos. Es lo que esperamos todos, almirante. Queremos agradecerle su presencia en nuestro programa, almirante. Creo que ha quedado clara su posición. Hemos tocado todos los temas aquí.
quiero que se lleve de recuerdo la caricatura que siempre le damos a nuestro invitado. Ahí está con su traje almirante, para que se lleve de recuerdo el café cargado, café Potenza también, y A3D le hace un regalito ahí para la visión, un masajeador. ¿Ah? Le pedimos a Fernando Atria que se siga un ratito con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial muy cortito porque queremos escuchar la voz de ¿cómo que se llama? De Fernando Atria. Muestra si quiere el regalo de... Lo mostré. No, el de A3D, para que sepa que, como todo el mundo dice que lo está pasando, A3D, para que usted se dé cuenta ahí que tiene un masajeador para la atención cuando lo reten mucho. Ahora lo voy a... No se mueve nuestra sintonía, vamos a una pausa, volvemos con nuestro próximo invitado y seguimos con Fernando Atria conversando sobre la constituyente. Estamos en